Vivimos en una era donde la honestidad es tratada como una virtud absoluta. Te incentivan a abrirte, mostrar vulnerabilidad, confesar miedos, compartir dolores y contar tu historia sin filtros. La sociedad te aplaude cuando expones tus cicatrices. Pero lo que nadie te dice es que en ese exacto momento alguien está escuchando, no para entenderte, sino para mapearte. Entonces, para de ser ingenuo. Maquiavelo jamás romantizaría ese tipo de apertura. Para él, la verdad no es sagrada, es estratégica. Y cuando se utiliza mal, es letal. Porque el problema no es ser honesto. El problema es ser demasiado honesto, demasiado rápido, con las personas equivocadas. Es creer que la transparencia por sí sola genera respeto, cuando en realidad puede generar previsibilidad. Y la previsibilidad, en ambientes de poder, es el principio del fin. Los mayores errores no los cometen quienes quieren engañar. Los cometen quienes confían demasiado pronto, quienes suponen que todos juegan el mismo juego, quienes creen que ser auténtico basta para ser respetado. Y es exactamente ahí donde los enemigos ganan poder. Porque mientras tú expones tus sentimientos como un gesto de verdad, ellos los leen como un mapa de entrada. No atacan con violencia, esperan, observan y usan tu propia honestidad contra ti. Maquiavelo sabría que lo más peligroso no es el mentiroso, sino el ingenuo, que cree que la sinceridad basta, que la justicia convence, que la emoción conmueve. No se trata de vivir como un cínico, sino de actuar como un estratega, alguien que mide las palabras como cuchillas, que revela solo lo necesario y que transforma hasta su dolor en herramienta de influencia y no de exposición. Si quieres mantener el respeto, la ventaja y el dominio, necesitas reaprender el arte de ser honesto, pero de forma estratégica, selectiva y afilada, porque lo que revelas entregas y lo que silencias controlas. Y el primer error comienza con el gesto más aplaudido de la era moderna, la sobreexposición del dolor. Contar tu historia, abrir el corazón, mostrar al mundo tus batallas internas, como si eso por sí solo fuera a construir respeto. Pero lo que realmente pasa es que, al hacer esto sin filtro, les enseñas a los otros exactamente cómo lastimarte. Piensas que estás creando conexión, pero estás entregando el mapa. Piensas que estás siendo auténtico, pero te estás volviendo descifrable. Y en el juego del poder, ser descifrable es ser desechable. La vulnerabilidad se volvió moneda social, pero Maquiavelo habría levantado una ceja, porque él sabía que hay un momento correcto para mostrar lo que te cortó, y ese momento nunca es cuando la herida todavía está abierta. Hablar de tu dolor antes de dominarlo es exponerte al ataque, no es valor, es imprudencia emocional disfrazada de sinceridad. El problema no está en ser verdadero, está en creer que todos a tu alrededor merecen esa verdad, que colegas, conocidos y hasta ciertos amigos tienen el derecho de escuchar las partes más íntimas de tu caos. Y cuando entregas eso gratis, pierdes dos veces, pierdes el respeto y pierdes la ventaja, porque la verdad que no es conquistada, es usada como munición, como argumento silencioso, como sombra que planea sobre tu imagen cuando ya olvidaste que la compartiste. Y lo más traicionero es que te vas a sentir aliviado al principio. Te van a elogiar, decir que eres fuerte por compartir. Pero entre bambalinas, la memoria de lo que revelaste se va a transformar en herramienta. Alguien va a repetir, alguien va a distorsionar, alguien va a usar, no porque sea cruel, sino porque ahora puede. Tú diste el acceso. Maquiavelo no sugeriría silencio absoluto, sugeriría control absoluto. Puedes hablar del dolor, sí, pero solo cuando ya no tenga más poder sobre ti, cuando tu narrativa sea de supervivencia, no de sufrimiento. Porque mientras todavía sangras, no inspiras respeto, solo escurres información. Y la verdad, en manos equivocadas, es la más afilada de las armas. Pero el error se repite en otro disfraz, el impulso de asumir que jugar limpio es siempre la mejor estrategia. Crees que si eres justo, los otros también lo serán.
que si demuestras buena fe, te encontrarán a medio camino, que si muestras respeto, recibirás a cambio. Es un pensamiento noble y exactamente por eso peligroso, porque proyectas tu brújula moral en personas que están jugando un juego diferente y muchas veces jugando contra ti. Maquiavelo no despreciaba la justicia, despreciaba la ingenuidad. Sabía que la justicia, en manos de quien tiene poder, es una herramienta, no un principio. Cuando ofreces compromiso sin antes entender con quién estás lidiando, no pareces fuerte, pareces disponible, muestras que estás dispuesto a ceder, incluso antes de ser presionado. Y eso, en el mundo del poder, es lo mismo que extender la garganta. El error honesto aquí es suponer que los otros comparten tu intención. Lideras con transparencia, muestras tu deseo de entendimiento mutuo, pero lo que el otro ve es una oportunidad, una brecha, una oportunidad de ganar más, porque mostraste que prefieres paz a confrontación. Tu justicia se vuelve sumisión, tu buena voluntad se vuelve señal de debilidad, y antes de que te des cuenta, estás jugando un juego que ya empezaste perdiendo. La corrección no está en volverse cínico, sino en volverse exacto. Dejas de ofrecer tu lealtad antes de que sea probada. No asumes buena intención, observas. Dejas que el otro se revele antes de entregar cualquier valor. Y solo cuando entiendes el tipo de jugador que tienes enfrente, decides qué carta jugar. Maquiavelo diría, no ofrezcas nada que no haya sido conquistado. Ni respeto, ni confianza, ni vulnerabilidad. Esto no te vuelve frío, te vuelve estratégico. Sigues siendo justo, pero con criterio. Sigues siendo confiable, pero selectivo, porque el verdadero error no está en ser justo, está en ser predecible. Y la previsibilidad en la arena del poder es invitación abierta a la manipulación. Cuando lideras con observación, y no con concesión, la balanza cambia. Y quien quiera tu justicia, tendrá que merecerla. Pero incluso cuando observas en silencio, un tercer error honesto suele escaparse por las grietas. La entrega emocional, no explosiva, no dramática, sino sutil. Ese leve endurecimiento del rostro cuando eres irrespetado. La defensa automática en la voz cuando eres malinterpretado. El impulso de explicarte solo para garantizar que fuiste comprendido correctamente. Parece natural, hasta digno. Al final, solo estás siendo honesto sobre cómo te sientes. Pero para un depredador silencioso, es todo lo que necesitaba. Maquiavelo sabía que la emoción visible es punto débil mapeable. Cuando reaccionas de forma predecible a pequeñas provocaciones, entregas un manual de cómo ser controlado. No necesitas gritar ni perder el control. Basta que tu rostro revele tensión en el momento exacto. Basta que tu cuerpo se retraiga. Basta que quieras corregir la percepción del otro para que sepa. Estás tratando de agradar. Estás tratando de ser entendido. Y eso significa que puedes ser manipulado. El peligro aquí no está en la emoción, está en la legibilidad. Porque el verdadero poder no reside en la ausencia de sentimiento, sino en el dominio sobre la exposición. Ten control de tus emociones. Cuando el otro sabe exactamente dónde y cómo afectarte, nunca más necesita levantar la voz. Una mirada basta, un comentario atravesado, un elogio envenenado. Reaccionarás y él tendrá el control. ¿La solución? Crear ilegibilidad emocional. Maquiavelo no predicaba la represión, sino el aplazamiento estratégico. No reprimes tu enojo, lo pones en un cajón, lo cierras con llave y eliges la hora de usarlo. No niegas tu dolor, lo transformas en silencio. Una pausa larga, una sonrisa enigmática, una mirada fija, una ausencia súbita de respuesta. Eso desarma más que cualquier contraataque. Y cuando el otro ya no puede predecir si te afectó, comienza a dudar, a calcular, a temerte, porque ahora está jugando en la oscuridad. Transformaste tu sensibilidad en territorio inexplorado. Y donde no hay mapa, hay respeto, hay misterio, hay poder. El error no fue sentir, fue dejar que leyeran. La disciplina emocional es tu nuevo lenguaje. No para esconder,
sino para proteger. No para alejar, sino para conducir. Porque en una guerra de interpretaciones, quien expone primero, sangra primero. Y si exponerse emocionalmente ya es peligroso, explicar tus intenciones es aún más letal. Tomas una decisión audaz, das un paso fuera de lo esperado, y antes de que alguien pueda reaccionar, tratas de suavizar, justificar, explicar con frases como «solo quise ayudar», «no era mi intención parecer duro», «dije eso porque me importa». Parece humildad, parece buen sentido, pero para quien observa el juego con ojos manipuladores, es el momento en que cedes autoridad e implantas duda. Maquiavelo alertaría: quien explica demasiado señala culpa, y la culpa no es vista como virtud en el reino de la influencia. La culpa invita al juicio. Demasiada explicación transforma una acción firme en algo editable, cuestionable. Pierdes el peso de tu decisión porque quisiste parecer agradable. Pero no se comanda siendo comprendido, se comanda siendo interpretado con cautela. Cada vez que explicas demasiado, no solo renuncias al misterio, estás invirtiendo el eje del control. Saliste de la posición de quien actúa a la posición de quien reacciona. Aquel que necesita justificarse ya está perdiendo terreno, porque en ese exacto momento ya no es tu acción la que está en el centro, es la evaluación de ella por otros. Y peor, ni siquiera siempre esas evaluaciones fueron solicitadas. La regla de oro aquí es simple. Deja de tratar de ser bien interpretado por todos. Deja de moldear tu presencia para caber en las sensibilidades ajenas. Si alguien se incomoda con tu firmeza, con tu frialdad estratégica, con tus límites, eso no exige una disculpa, exige constancia. Tu fuerza está en sostener la decisión sin editar su intensidad. Y cuando alguien confronta, tu respuesta no es una autoexplicación, es un ancla, un «hice lo que era necesario», no «entiéndeme, por favor». Un «cambié mi forma de actuar» y no «es que soy así nomás». Dejas que el otro lidie con lo que eres, y no que moldees tu verdad para hacerla aceptable. Maquiavelo diría: jamás supliques por comprensión de aquellos que ya decidieron juzgarte. En lugar de eso, deja que el silencio cargue tus acciones con ambigüedad. Deja que sientan, no que entiendan, porque quien vive explicando, vive entregándose, y quien se entrega demasiado pronto, nunca lidera. Pero si explicar demasiado ya es peligroso, dar acceso rápido es prácticamente suicidio. Conoces a alguien, la energía es buena, hay empatía, atención, un cierto calor en el diálogo, y entonces, sin darte cuenta, empiezas a abrir puertas. Compartes tus miedos, tus sueños, tus dolores más íntimos. Hablas de planes, de fallas, de cosas que nunca deberías revelar antes de tiempo. Y lo que parecía conexión era solo velocidad. Maquiavelo jamás daría acceso sin prueba, porque el acceso es una moneda, y cuando lo ofreces gratuitamente, el otro no lo valora. Lo calcula, piensa: si fue tan fácil entrar, ¿quién más ya entró? ¿Qué más está vulnerable aquí adentro? La generosidad sin criterio no impresiona. Denuncia. Denuncia tu prisa. Denuncia tu carencia. Denuncia que tu filtro está apagado. Este es un error honesto, pero devastador. Confundir empatía con confiabilidad. Pensar que la escucha atenta es sinónimo de lealtad. Y, sobre todo, proyectar en personas nuevas lo que llevó años construir con personas viejas. Entregas el plano de tu castillo antes de saber si estás lidiando con un aliado o un espía. Maquiavelo enseñaría: antes de abrir, observa. Antes de revelarte, provoca pequeñas entregas. Di algo neutral pero ligeramente sensible y observa qué pasa. Si vuelve como confidencia, tal vez haya valor. Si vuelve como chisme o juicio, la alarma debe sonar. Así es como se mide. No por la sonrisa, sino por la reacción al riesgo. Recuerda, no es frío mantener tu mundo interior protegido. Frío es fingir conexión para obtener información. Y es exactamente eso lo que muchos hacen cuando se dan cuenta de que confundes atención con afecto. Te mapean mientras sonríen. Te estudian mientras dicen «confía en mí». Y cuando finalmente te das cuenta, ya es tarde. Por eso, crea escasez.
Sé selectivo. Refuerza que lo que hay dentro de ti no está a la venta. Está bajo vigilancia. Haz que cada capa revelada sea consecuencia de lealtad comprobada, no de simpatía inmediata. Porque si te vuelves demasiado accesible, demasiado pronto, no estás construyendo conexión. Te estás volviendo predecible. Y la previsibilidad para Maquiavelo es sinónimo de debilidad expuesta. Pero hay una trampa aún más sutil e infinitamente más peligrosa. Creer que el dolor compartido es un atajo hacia la confianza. Te encuentras con alguien que se abre, revela traumas, historias difíciles, marcas profundas. Escuchas, sientes, te conectas, y en ese instante, sin darte cuenta, algo dentro de ti baja la guardia. Al final, si esa persona sufrió, debe ser confiable, ¿verdad? Equivocado. Maquiavelo te diría al oído: el sufrimiento no vuelve noble a nadie, solo experimentado. Y la experiencia, cuando se usa sin honor, se vuelve cuchilla. El dolor es una escuela, pero no todo estudiante se vuelve sabio. Algunos se vuelven depredadores emocionales. Aprenden a usar la vulnerabilidad como disfraz. Saben qué decir, cómo parecer frágiles, cómo parecer de los buenos. Y con eso atraen empatía, que es el camino más fácil para infiltrarse en tu defensa. Esta es la distorsión maquiavélica del mundo moderno. Donde hay vulnerabilidad actuada, hay manipulación disfrazada. Y el más ingenuo de los errores honestos es pensar que quien sufrió nunca va a herir. Lo opuesto, muchas veces, es más verdadero. El dolor mal resuelto crea monstruos sonrientes. Y cuando te apegas al dolor del otro como sello de pureza, olvidas observar lo que Maquiavelo más apreciaba: el patrón de acción. Por eso él diría: no escuches solo lo que cuentan. Observa cómo tratan a otros cuando nadie está mirando. Ve qué dicen sobre quien ya no les es útil. Nota cómo reaccionan cuando son contrariados, ignorados o desafiados. Es en esos momentos que el verdadero carácter emerge, y no en el discurso emotivo bien ensayado. El dolor, para ser digno de confianza, necesita ser procesado. Cuando no es así, se vuelve estrategia, se vuelve chantaje emocional, se vuelve escudo para esconder veneno. Y si confundes profundidad emocional con seguridad moral, estarás ofreciendo acceso privilegiado a alguien que solo quiere plantar dinamita en tus cimientos, con tu permiso. El antídoto: vigilancia. No se trata de frialdad, se trata de triaje. Nunca bajes tus defensas para alguien que aún no mostró cómo protege a otros. Nunca te entregues a quien aún no pasó la prueba de lealtad bajo presión. Nunca confundas relato con carácter. Porque el verdadero poder no está en acoger a todos, está en proteger lo que es raro. Y tu confianza es rareza. Y la forma más silenciosa de entregar ese poder precioso es esta: dar acceso demasiado rápido. Te encuentras con alguien con buena energía, presencia agradable, conversación envolvente, y casi sin darte cuenta, empiezas a abrir puertas internas. Cuentas tus sueños, tus miedos, tus planes. Sientes que te estás conectando, pero lo que no percibes es que estás entregando tu llave, sin saber si la otra persona tiene el derecho de cargarla. Maquiavelo alertaría: el acceso no es neutro. Cada apertura que ofreces es una inversión. Y cuando inviertes sin evaluar, el otro no ve generosidad, ve falta de criterio. Lo primero que nota un oportunista no es la belleza de tu alma, es la facilidad con que fue expuesta. Y una vez adentro, ya no hay forma de controlar qué harán con lo que descubrieron. El error aquí es clásico: confundir calor humano con lealtad. La lealtad no se mide en sonrisas ni en escucha activa. Se revela en la ausencia. Cuando no estás mirando, el leal protege tu nombre. El manipulador lo negocia. Y solo te das cuenta de esto demasiado tarde, cuando aquello que compartiste es usado para minar tu credibilidad o para generar lazos emocionales que favorecen solo al otro lado. Por eso, el método maquiavélico es simple pero implacable. Prueba antes de confiar. Observa los patrones y no las palabras. Dona pequeñas informaciones a propósito, como sondas. Ve cómo son tratadas. Si se filtran,
si se vuelven bromas, si desaparecen. Quien merece entrar va a probar eso en la práctica, con tiempo, constancia y discreción. No necesitas ser frío, pero necesitas ser selectivo. No es necesario desconfiar de todos, pero es necesario calificar a cada uno, porque el acceso emocional es una invitación a impactar tu estructura, y el precio de eso debe ser alto, porque todo lo que es valioso necesita ser protegido. Y no hay nada más valioso que tu mente, tus emociones, tu verdad. ¿Qué diría Maquiavelo? Que los castillos no están hechos solo de piedra, sino de filtros, que la confianza no se da, se conquista, y que aquel que entrega su mundo interior sin discernimiento no será traicionado, será cómplice, porque fue él quien con una sonrisa destrabó las puertas y dijo: entra. Pero tal vez el error más peligroso de todos sea también el más comprensible: confiar en alguien solo porque esa persona compartió su dolor. Cuenta una historia difícil, revela traumas, confiesa fracasos, y algo dentro de ti se suaviza. Piensas: ya sufrió, ¿me entiende? Y entonces bajas la guardia. Pero Maquiavelo susurraría: el dolor no purifica, el dolor solo enseña, y lo que enseña puede ser usado contra ti. Aquí reside el error: confundir profundidad con seguridad. Creer que quien ya sufrió se volvió bueno. Pero la verdad es que no todo sobreviviente se volvió sabio. Algunos se volvieron peligrosos. Aprendieron a usar sus heridas como lenguaje, como carnada, como disfraz. Saben exactamente qué decir para parecer sinceros. Saben cómo moldear su propia vulnerabilidad para generar empatía. Y mientras tú te abres, creyendo estar frente a alguien que jamás te haría daño, ellos están observando, midiendo, archivando. La manipulación más refinada comienza con aparente transparencia, porque cuando alguien revela su dolor primero, crea la ilusión de reciprocidad, un tipo de pacto emocional que te hace sentir que debes retribuir. Pero ahí no hay pacto, solo estrategia. Maquiavelo enseñaba que el carácter verdadero de alguien aparece no en lo que revela, sino en lo que hace cuando piensa que nadie está observando. Por eso, el verdadero estratega no se emociona con discursos conmovedores. Estudia patrones. Observa cómo esa persona habla de quienes ya no le sirven más, cómo reacciona a las críticas, cómo actúa entre bambalinas, lejos de los ojos que juzgan. Es ahí donde lo real se revela. ¿Quieres proteger tu mente? Entonces nunca trates el sufrimiento como un sello de nobleza. Puede ser eso, pero también puede ser un instrumento de manipulación, pulido por la experiencia. La empatía es noble, pero cuando viene antes del análisis se vuelve debilidad. Maquiavelo alertaría: aquel que se sensibiliza antes de investigar es el primero en ser engañado. El poder no está en ver las intenciones, está en ver a través de ellas, y cuando aprendes a mantener tu verdad protegida, tu emoción calibrada y tu confianza retenida hasta que sea probada, algo cambia. Dejas de ser un blanco y te vuelves una fortaleza, invisible, ilegible, intocable, y es exactamente ahí donde el juego cambia. Porque quien ya no puede mapearte, ya no puede controlarte.